este lugar. Amén. Gracias a Dios. Damos una oportunidad que nos da nuestro siervo, nuestro pastor, de traer una palabra para meditar juntos en lo que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones. Y habíamos leído el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Te invito a volver allí para meditar juntos en algunos versículos de la palabra y traer para nuestra vida espiritual lo que aquí encontramos. Capítulo 20 del primer libro de Samuel. Voy a leer solamente desde el versículo 25 al 29, para recordar. Dice así: y el rey se sentó en su silla y como solía en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y él luego de David quedó vacío, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Amén. Unos versos de la palabra del Señor, donde todo este libro de del primer libro de Samuel, ya hablando de lo que es la historia de David, es muy lindo, muy amplio, porque es correlativo de lo que va aconteciendo en este momento, desde el ungimiento de David como futuro rey, mientras estaba reinando, gobernando Saúl, desde la hazaña, la obra heroica, podríamos decir así. Por eso está en los libros, está en el libro de los héroes de la fe, donde David vence al gigante Goliat, donde nadie podía hacerle frente, y la valentía de Goliat, la valentía de David hizo que él pudiera vencer allí. Y esto fue originando que el propio David, por su vida, por sus hechos que él tenía en el campo como el menor de la familia de Isaí, fuera no ungido por el profeta Samuel, y no por destino, sino por dirección de Dios, el propio David sería el que tocaría el arpa para calmar precisamente el espíritu malo que Saúl recibía por las actitudes que él había tenido. Y nosotros vemos precisamente esto en el capítulo 17, al final de la victoria precisamente que el Señor le da a través de sus manos para con Goliat. Y cuando el propio David es llamado para entrar precisamente a palacio, para tocar, para calmar el espíritu de David, nosotros vemos que en el capítulo 18, por ejemplo, cuando llega David para con la victoria de Goliat, las mujeres cantaban y danzaban y decían: Saúl hirió a los 1000 y David a los 10.000. Y ahí empezó a haber como un enojo de parte de David, que era el rey, y este desagrado hizo que desde ese momento Saúl empezara a tener un desagrado, como bien dijimos, con David, porque él decía, ¿no?, que acaso David parecería que es más que yo, es más que yo, que soy el rey. Y desde ese momento esto empezó a desagradar a Saúl de todas las actitudes que de ahí en adelante David pudiera realizar, y esto
hacía que cuando, como ya dijimos, el espíritu malo venía de parte, venía para con Saúl, Saúl se enojaba, por más que David muchas veces tocaba y calmaba el ánimo, calmaba esto que a Saúl le acontecía. Entonces, rápidamente, esto es el desarrollo de este libro, donde podemos ver al propio David que él tuvo que huir a partir de muchos de estos momentos, porque Saúl buscaba matar precisamente a David, sabiendo que el propio Saúl seguía siendo rey. Entonces, y ahí empezó a perseguir. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 20, a mí me llamó la atención esos versos que leímos y todo ese capítulo en sí, porque nosotros vemos que era común, era diario, que David, juntamente con Jonatán, Abner, se sentaran a comer a la mesa, como lo hace usted, como lo hacemos nosotros, y la Biblia lo deja bien detallado, porque en los versículos que leímos dice que el rey se sentó en su silla, como solía hacer, en un asiento, y da detalle, contra una pared, su hijo se ubicaría en tal lugar, Abner también en general en tal lugar, y David tenía un lugar en esa mesa también. Y David tenía un lugar en esa mesa que era cotidiano comer en el día a día, en el diario. Ahora, nosotros vemos que a partir de este capítulo 20, que más de una vez Saúl intentó enclavarlo en la pared, ¿no? con una lanza a David. Y si usted recorre la Biblia, por ejemplo, rápidamente, vamos a encontrar, por ejemplo, el capítulo 19, verso 9, voy a leerlo para mostrar esto. 19:9 dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces nosotros vemos las actitudes que tenía Saúl, y también vemos que, al menos en esta ocasión, la ira de Saúl buscaba enclavar con la lanza contra la pared a David. Y esto lo hizo en muchas ocasiones, pero nosotros vemos que siempre David salía victorioso, salía ileso de estos ataques. Y podíamos recorrer aún más y veríamos cómo el propio David salía victorioso de estas saetas que eran arrojadas. Aquí Saúl podríamos también interpretar como el enemigo de nuestra alma, donde él lanza dardo, lanza saeta para querer destruir, para querer dañar a los cristianos, los hijos del Señor. Pero a mí me encanta cómo la palabra del Señor nos va llevando. Y por ejemplo, el capítulo 18, verso 14, a mí me encanta porque da un detalle de cómo era la vida de este caso David, su siervo, y cómo el Señor guardaba a él. Dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Entonces, este verso 14 clave del capítulo 18 nos muestra que todo lo que David hacía, él se conducía con prudencia en el palacio, y el propio Señor estaba con David. Y esto Saúl lo veía. Y no solo Saúl veía, sino que esto le daba una prudencia a Saúl para comportarse de una forma precavida y tener temor de David, que en realidad era un muchachito que estaba allí en el palacio, aunque ya había sido ungido, ¿no?, por Samuel. Entonces nosotros vemos cómo estas saetas fueron arrojadas en muchas ocasiones, pero Dios estaba con David, y esto hacía que Saúl no pudiera hacer nada por más que lo enviara al frente de la batalla.
es muy lindo, ¿no?, la historia de lo que aquí acontece, pero haciendo una especie de resumen, nosotros volvemos a ir al texto donde en esta oportunidad vemos que, en el capítulo 20 que leímos, vemos que llegó un día que David no estuvo más en esa silla. Porque, vuelvo a repetir, nosotros vemos que el rey se sentó a la silla, como solía hacer, se sentaron a comer y ya no estaba. Estaba Abner, estaba Jonatán, pero estaba el propio Saúl, pero el lugar, a mí me encanta cómo detalla la Biblia y en 3, 4 ocasiones dice que el lugar de David estaba vacío. La silla de David estaba vacía. Había un vacío y el propio Saúl, que tenía ese celo dentro de él, hasta él se daba cuenta, ¿no?, que esa silla, ese lugar que pertenecía a David estaba vacía. Si bien la historia hace que David más adelante tuviera que huir de Saúl y fuera de un lado para otro se escondiera, es la historia que está relatada aquí en la Biblia. Yo me puse a meditar un poco. Si Dios estaba con David, yo me preguntaba, ¿era para él huir? Si todo lo que David hacía, el Señor lo prosperaba, ¿era para salir de donde él estaba? Yo me hago unas preguntas para que juntos meditemos. ¿Era para salir del lugar donde él estaba, donde el propio Dios había encaminado para estar en ese lugar donde era el palacio del rey? Ahora, dice la Biblia que nosotros pudimos leer que Saúl suponía, bueno, no, tal vez no está limpio, por eso no está aquí en la mesa. Al segundo día tampoco estuvo. Y rápidamente, ¿no?, yo me puse a meditar. Hay situaciones o hay podríamos decir así, hay actitudes que nosotros podemos realizar que pueden cambiar nuestros destinos porque cambiamos aquello que Dios implanta o pone, o puede poner a uno de nosotros en un lugar específico. ¿Me va siguiendo? Entonces, yo entiendo que no estoy diciendo que voy a cambiar la Biblia, estoy diciendo que, como mencionamos el verso 14 del capítulo 20, que todo lo que David hacía, el Señor lo prosperaba. Yo creo que si David hubiese quedado, el Señor hubiese creado una situación para que David no tuviera que huir. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vemos, si recorreríamos la Biblia, vemos todo el sufrimiento que David tuvo que pasar de huir de Saúl, de huir de la presencia de Saúl. O sea que, si pueden venir saetas del enemigo, sí, puede. Podemos, pero ¿qué hacía David? Dice que cuando venían las saetas, David se corría y las saetas enclavaban en la pared, enclavaban para allá, y siempre, por más que había temor, siempre David salía victorioso. ¿Usted puede recibir saetas? Sí, pero sepamos una cosa, que David servía al Dios que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo es, al mismo Dios que servimos, y Él se encarga Él se encargaba de estar con David y darle la victoria. Entonces, nosotros vemos que el rey preguntaba, ¿no? El rey preguntaba, ¿dónde está David? La silla está vacía. Y yo meditaba en esto. Hay lugares que Dios te pone. Dios nos pone. ¿Es así? Porque a David, él estaba tranquilo, podríamos decir, en el campo, apacentando las ovejas. Pero llegó Samuel, lo hizo venir, y no solo lo hizo venir, después al tiempito tuvo que ir al palacio del rey, siendo ya ungido por Samuel, para tocar el arpa y todo lo que vendría después que él llegaría a ser el rey, ¿no? Por eso yo entiendo que Dios te ubica, te pone en un lugar específico. Y aquí vemos que ese lugar estaba vacío. La silla estaba vacía. Y me hago esta pregunta, ¿no? No dejemos el lugar en el cual Dios te puso. No importa el lugar que sea. No deje el lugar.
fue visibilizado por Saúl en la mesa, por Abner, Jonatán, estaban todos comiendo y estaba vacía. Cada lugar o cada cosa que el Señor hace o te pone es para hacer algo específicamente en un lugar. Entonces, no dejemos ese lugar como hizo David. ¿Por qué? Porque después habrá consecuencias. Recuerde que ¿qué pasó con David? Tuvo que escapar de muchas formas. Tuvo que hasta pasarse del bando enemigo de los filisteos con el rey de Gag, tuvieron que dejar que la saliva cayera por su barba para pasar por loco, porque no tenía dónde ir, no tenía qué hacer. Y hubo muchas consecuencias de huir acerca de Saúl, cortar la orilla del manto de su siervo, porque era su siervo. Seguía siendo rey, aunque el Señor lo haya desechado, él seguía siendo rey. Entonces, rápidamente, primer punto, no deje su lugar. No deje que la silla esté vacía. Porque esa silla es para que la ocupe usted. Y esta palabra tiene una dirección. Es el lugar que se te fue asignado. ¿Por qué? Porque el rey pregunta por ti. Preguntó Saúl, sí. También Jonatán, también Abner. El rey pregunta. No salga de su aposento alto. No salga del lugar donde Dios habla con nosotros. No deje de estar en la mesa del rey. ¿Me va siguiendo? No deje de estar en la mesa del rey. ¿Por qué? En la mesa del rey se habla misterio. Se hablan cosas que en ningún otro lado usted puede escuchar. En el aposento alto, en la mesa del rey. Entonces, primer punto, no deje su lugar. Otro de los puntos, y ya voy a estar concluyendo, el problema era que David, otro de los temas que yo pude, o puntos que pude observar, es que David se alejó del palacio del rey. O sea, no solo dejó la silla vacía, sino se alejó del palacio del rey. Y al alejarse del palacio del rey, como ya dijimos, ahí tuvo que empezar a huir, tuvo que empezar se alejaba, empezó a tener dificultades, persecuciones, necesidades. Si bien la historia marcó ese destino, pero ¿qué quiero decir? Hay actitudes que de lo que yo hago, lo que venga adelante me va a acontecer. Vuelvo a decir, si las actitudes de David hubiesen sido otras, él hubiese permanecido sabiendo que Dios estaba con él, que lo fortalecía, que lo ayudaba, que el propio Saúl, por más que tenía ese celo y buscaban tirarle saeta, lanza, él sabía que, y tenía temor de él. Pero si David hubiese permanecido ahí o permanecía ahí, el Señor hubiese creado alguna otra historia, alguna otra situación para que Saúl terminara. Sabemos que él se enclavó con Jonatán, pero sabemos que la entrada de David hubiese sido otra. Entonces, ¿será que Dios no respalda? Que no respalda aquellas decisiones que el propio Dios te pone o nos pone. Entonces, no lleguemos a esto, ¿no? Entendamos a través de la palabra que dejar la silla vacía no fue bueno. Y salir de la casa del rey tampoco. ¿Se entiende? Y salir de la mesa del rey hizo que David, tuviera otra serie de problemas. Por eso Jesús nos quiere, te quiere en su mesa, preparado, ¿no? Revestido o vestido de boda, nos quiere haciendo su obra, nos quiere preparándonos. Jesús te quiere en su palacio, en su casa, que es el mejor lugar del mundo. Y yo quería rápidamente no dejar esto, si bien este texto es muy lindo para recorrer, para meditar. Yo quiero decir que si Dios está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Como dice el apóstol Pablo a los romanos. Y Dios estaba, el Señor estaba con David. Y estuvo en cada momento con David. Aunque él tuvo que hacer cosas que tal vez no eran de las mejores. Cuando cortó la orilla del manto en la cueva de Adulán tampoco. Pero la persecución la tenía. Puede haber persecuciones, puede haber dificultades, sí. Pero entendamos que a través de nuestras actitudes,
hará que lo que está delante sea bueno o sea malo, o podamos hacerlo bien o no. Que el Señor entonces ayude a nosotros, solamente no con estos puntos que quise meditar, no dejemos el lugar que Dios te ha puesto y tampoco nos alejemos de la casa del Rey. Porque el camino será mucho más difícil. Aunque Dios está con nosotros, aunque el Señor está con cada uno de nosotros, pero el camino será mucho más difícil. Que Dios nos ayude, nos bendiga, solamente una reflexión rápida. Y yo sé que su palabra siempre es viva y eficaz. Daría para seguir hablando, pero no quiero tomar más tiempo. Que el Señor bendiga a la iglesia. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros pongamos la palabra de Dios en nuestro corazón, sabiendo que Él estará con nosotros en cualquier circunstancia. Amén. Él sigue con su pueblo. Vamos a estar de pie, hermanos. Mañana tenemos campaña ya em Belgrano. Vamos estar em Belgrano com estudo de la palavra. Então, invitamos a todos para estarmos em